Bueno, Miri, ya estamos para comenzar. Sí, estamos, bueno, bienvenidos a todos a este webinar de Nine Analytics Platform, de cómo optimizar el tiempo en el análisis de datos. Nosotros somos Rockbit, una empresa de tecnología y de software, que utilizamos esta plataforma para, bueno, como dice el título, para analizar los datos. Fran es uno de nuestros integrantes del equipo que va a dar este webinar. Fran. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por hacerse un tiempo. La verdad, creo que esta herramienta les va a servir un montón para todas las personas que están incursionando en el mundo de los datos. Así que bueno, se les voy a empezar a compartir y quiero sumar que aquí está Alexandra, que es la representante de NIME aquí en la región. Así que por cualquier cosa pueden contar con ella, ¿no? Gracias, Franco. Muchas gracias a Rockbird por el webinar y muy emocionada de crear esta partnership con ustedes para activar la comunidad de NIME en Argentina y Sudamérica. Gracias. Gracias, Alexandra, por sumarte. Así que bueno, con esto damos comienzo. Bueno, para comenzar, quiero dar una breve introducción de cómo está la tendencia del mercado de analítica avanzada en el mundo. Principalmente, aquí les comparto dos estudios de dos consultoras, una consultora de India y otra de Estados Unidos, como para tener dos puntos de vista diferentes. En ambos se llega a la conclusión que es un mercado en constante crecimiento. Si analizamos un análisis regional, podemos ver cómo este mercado, que en el 2021 era de 30.000 millones de dólares, se estima que para el 2030 sea un mercado de 201.000 millones de dólares o 201 billones, que es estadounidenses. También podemos ver que si vemos otros estudios enfocados en Estados Unidos, con una consultora de San Francisco, arriba la misma conclusión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en ambas consultoras se menciona que NIME es un jugador clave y bueno, es importante que todas las empresas empiecen a entender la importancia de empezar a incorporar herramientas de analítica avanzada. Sumado a que cada vez hay más datos que procesar y la verdad es que se puede obtener una gran ventaja competitiva utilizando este tipo de herramientas. Y una particularidad que tiene la herramienta que les voy a presentar ahora, que está enfocado para todo tipo de usuarios, ¿no? Para usuarios desde que son más principiantes, que no manejan tan bien con el código, a usuarios más avanzados que tienen más habilidades. Entonces, esto es lo que vamos a presentar en la charla de hoy. Primero, vamos a empezar. ¿Qué es NIME, no? NIME es una herramienta para crear y producir ciencia de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que abarca el punta a punta desde la toma de los datos, o sea, del punto de partida donde la herramienta se tiene que conectar a un origen, que puede ser totalmente diverso, ya lo vamos a ver más adelante. Luego sigue la parte de manipulación de esos datos, es decir, la herramienta provee nodos y elementos que ustedes pueden utilizar para ir transformando esos datos a medida que trabajan. Y al final ofrece nodos para hacer despliegues y consumo de esa información ya procesada o no. Ya vamos a profundizar más adelante. ¿Cómo funciona esta herramienta? Bueno, les permite hacer análisis de datos, manipularlos, les permite visualizar en reportes gráficos, hacer hasta simulaciones, tiene algunos dashboards dinámicos que permite ir variando algunos parámetros y ver cómo se ajustan los datos. Y además posee múltiples integraciones. Esto quiere decir que si ustedes ya tienen una infraestructura de datos armada en Amazon, Azure o Google, o la tecnología que sea, no van a tener problema en incorporar NIME en su empresa. ¿Por qué? Porque tienen tantas integraciones que prácticamente se pueden conectar a cualquier otro tipo de servicio. Yo la verdad, sinceramente, en mi experiencia no he tenido ningún bloqueo a la hora de interactuar con otras aplicaciones. ¿Qué casos de uso pueden abordar con esta herramienta? Y la verdad que todo lo que implique datos, esa sería resumidamente. Y para darle un poquito, llevarlo más a tierra, le puedo mencionar algunas ventajas. Por ejemplo, si tienen un departamento de marketing, tranquilamente pueden utilizar NIME para combinar datos de diferentes orígenes, por ejemplo, de marketing, ventas, clientes, para tener una visión completa de
de cada cliente, es decir, generalmente la información está separada en silos, como se le suele llamar, entonces con NIME pueden utilizarlo para tratar de unificar toda esa data y ver el cliente desde todas sus perspectivas. También se puede utilizar para entender cómo es el journey o el viaje que hace el cliente al momento de interactuar con tus productos. Desde el momento de la captación, es decir, cómo ingresa el cliente a tu empresa a interactuar con tus servicios, cómo va interactuando con la cadena de valor que uno le ofrece y hasta servicios postventa. Entonces, todo ese modelado de datos, que seguramente esa información se puede extraer de diversos sistemas, es muy simple tratar de unirla utilizando herramientas como NIME. También se puede utilizar para medir el rendimiento de campañas de marketing y mejorar la eficacia de esas campañas, ¿no? Para el departamento de finanzas, por ejemplo, se pueden automatizar tareas repetitivas. Esos informes que se tienen que elaborar día a día o cada cierto tiempo que requieren atención y es posible que uno cometa errores humanos. Todo lo que sea repetitivo se puede automatizar una vez que se deja configurado cuál es el origen de datos, cuáles son las transformaciones o pasos que hay que realizar, y listo, la próxima vez se ejecuta automáticamente y uno ya no evita cometer esos errores humanos de hacer tareas repetitivas. Entonces, está bueno para automatizar ese tipo de tareas. Además, como NIME provee herramientas de Machine Learning, uno puede hacer previsiones, presupuestos, forecast, automáticamente sin saber programación. Es decir, no es necesario manejar Python, librerías como Scikit-learn y hacer predicciones. Simplemente puede utilizar un nodo de forecast y listo, ¿no? También se puede utilizar para, entender oportunidades, ver puntos donde reducir costos o impulsar la rentabilidad en una empresa. Un segundito. Aquí también quiero mencionar que NIME, como tiene nodos para aplicar analítica avanzada, se pueden utilizar algoritmos para predecir fallos, detectar outliers, detección de anomalías para combatir fraude, o también tienen posibilidades de hacer análisis ya geográficos para, por ejemplo, optimizar la ubicación de torres para maximizar el rendimiento de una red o alcance en una empresa de telecomunicaciones. La verdad es que la cantidad de casos de uso que uno puede abordar con esta herramienta es sumamente amplio. Y para que puedan investigar y ver casos de éxito reales, de empresas reales, aquí yo les adjunto un link que pueden acceder y ahí van a ver infinidad de casos de uso que hay, que seguramente se van a sentir identificados con alguno. Seguramente alguna situación de su empresa se puede parecer a algunos casos que aquí se presentan. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, algo que quieran consultar, si no, continúo. Nada por el momento. Perfecto. Bueno, ¿qué ventaja tiene esta herramienta con respecto a otras? Es que utiliza flujo de trabajos visuales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las transformaciones de datos se van ejecutando a través de nodos totalmente visuales. Entonces, usuarios que no están tan familiarizados con el código se pueden dar cuenta rápidamente qué está ocurriendo, qué tipo de transformación está ocurriendo en cada paso. Y a su vez, NIME te provee una herramienta de semaforización, que pueden ver aquí con este esquema de colores, que te permite entender en qué estado de ejecución está cada nodo. Y a su vez, seleccionar cada nodo y ver cómo están los datos luego de que se aplicó la transformación correspondiente. Esto es sumamente visual y fácil de interpretar. Seguramente les ha pasado a personas que ya trabajan con código que tienen que integrar datos de otros lados o aplicar alguna nueva regla, y por ahí hacer esas incorporaciones puede ser muy complejo, y encima si se lo tienen que presentar a una persona de negocio que no está tan familiarizada con el código, la verdad que hay una barrera que es difícil de superar o puede llevar más tiempo. En cambio, con esto, tranquilamente se pueden poner lado a lado una persona técnica que desarrolla, una persona de negocios, y dar valor instantáneamente, porque es sumamente entendible lo que aquí está ocurriendo. ¿Cómo funciona el esquema de semaforización que utiliza NIME? Cada nodo, antes de ejecutarse, puede tener algún esquema de colores, ¿no? Cuando tiene este signo de warning, quiere decir que el nodo requiere alguna configuración. Ya lo vamos a ver más adelante.
Si tiene este color amarillo, quiere decir que el nodo está listo para ser ejecutado, es decir, está configurado. Si está en verde, es que ya se ejecutó y correctamente. Y si tiene esta cruz, ¿sí?, en rojo, quiere decir que hubo algún error en tiempo de ejecución. Esos son errores poco frecuentes que pueden llegar a pasar. Por ejemplo, si nosotros estábamos realizando alguna operación sobre una columna y, no sé, la próxima ejecución del archivo se eliminó esa columna y, bueno, obviamente la transformación esperaba eliminar una columna que no está o hacer alguna operación y, bueno, genera un error en tiempo de ejecución. Pero son casos excepcionales por algún tipo de fallo en la ejecución. Bueno, ahora vamos a hacer un breve resumen de los tipos de nodos que tenemos en KNIME, ¿no? En KNIME existen 5 o 6 tipos de nodos particulares que están agrupados por su funcionalidad. Tenemos nodos de acceso a datos, generalmente un workflow de KNIME. Workflow sería el flujo de datos que ya lo vamos a ver más adelante en un caso práctico real. Lo que se busca con estos nodos de acceso de datos es tomar la información por primera vez. Generalmente un workflow inicia con un nodo de acceso de datos. Tenemos nodos de acceso o conexión a base de datos. La verdad es que están contempladas casi todas las bases de datos. Sinceramente, no sé a cuál base de datos no se conecta. Entonces, por ejemplo, usted tiene una base de datos en Oracle, SQL Server, alguna en DynamoDB. Cualquier tipo de base de datos que a usted se le ocurra, se pueden conectar. Y si no, pueden utilizar un conector JDBC y se conectan. Pueden realizarle queries a la base de datos y traerse los datos ya procesados. Así que, por el lado de conexión a base de datos, está muy completo. También pueden alimentarse de archivos, textos planos, archivos CSV, archivos Parquet, PDF, XML, JSON. La verdad es que pueden leer todos esos tipos de archivos sin ningún tipo de inconveniente. Y además tiene posibilidad de conectarse a otros servicios que no necesariamente son bases de datos, pero son servicios que se utilizan muchísimo en la industria de datos, como Amazon S3, Azure Blob Storage. Son 2 servicios que se utilizan mucho. También se pueden conectar a APIs, como API de Twitter, Google, Snowflake, o servicios REST. O sea, la verdad es que es sumamente amplio las posibilidades que ofrece KNIME al momento de conectarse a distintos orígenes de datos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, Franco, te hago una Sí. consulta. Vos lo que estás haciendo ahora es presentarnos esta plataforma, la cual podemos utilizar en la empresa para optimizar los tiempos. Exactamente, sí. Ciencia nada más, no sería un taller en donde nos enseñarían o nos darían tips de cómo optimizar los tiempos de gestión. Sí. Les voy a mostrar adelante, luego de presentar esta introducción de la herramienta, les voy a mostrar cómo se usa la herramienta y cómo ustedes pueden automatizar, por ejemplo, un workflow de datos. Obviamente, eso lo pueden aplicar a su caso particular. Yo les traigo un ejemplo donde levanto un dataset, le hago algunas transformaciones y al final finaliza, también hace un forecast, incluso le agrego algún nodo de Machine Learning como para que vean la cantidad de cosas que se pueden hacer. Entonces, eso mismo que ustedes van a ver ahí, lo pueden aplicar para un caso práctico en su empresa, para automatizar algún proceso de datos y que a su vez vean con la comodidad y facilidad que se puede hacer con KNIME, ¿no? Bien. Y además se ofrece al final la posibilidad de que ustedes puedan agendar una reunión con algún experto de Rockbird para que los asesore en algún tipo de implementación que estén haciendo con respecto a KNIME, ¿no? Bueno, gracias, Franco. No, de nada, Pamela. Bueno, a continuación tenemos también nodos de transformación, que son nodos que te permiten ir aplicando algún tipo de manipulación sobre los datos, ¿no? Tenemos desde nodos que te permiten quitar columnas en base a alguna condición, quitar filas en base a algún filtro, hacer operaciones de matrices. También te permite unir distintas tablas, ¿no? A través del famoso join. Los que trabajan con SQL ya lo conocen muy bien. Se pueden hacer todos los tipos de join, left join, right join, inner join, outer join. Todos los joins se pueden hacer. Concatenar tablas, o sea, una sobre la otra. Hacer funciones de agregación, group by, pivoting, que básicamente como una especie de group by, nada más que un poco más avanzado, donde podemos transponer filas con columnas y obtenemos una tabla ya más sumarizada. Y hasta funciones de binding, que es básicamente agrupar. Tenemos también soporte a nodos de Big Data, que esto nos permite, obviamente, derivar carga de trabajo a servicios ya especializados en Big Data, como Spark, Databricks, donde ustedes si necesitan,
necesitan hacer un procesamiento intensivo, hacer algún tipo de operación con gran volumen de datos, NIME, como se conecta prácticamente a un montón de servicios, pueden derivar esa carga a un servidor especializado que haga esa operación pesada y luego continúa el workflow luego que procesó algún servicio de estos, ¿no? Obviamente, en la charla de hoy, el alcance no es llegar a ver estas cuestiones a nivel técnico, pero simplemente se las menciono como para que sepan que la posibilidad existe y está y funciona. Tenemos nodos de Data Science, que aquí en la charla de que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver un ejemplo, que son nodos que te permiten aplicar inteligencia artificial de manera rápida y simple, sin necesidad de ser un experto, de saber programar en Python, tener en cuenta esos detalles finos de Data Science. Uno puede hacer proyecciones, por ejemplo, quiero hacer un forecast y predecir cuánto van a ser mis ingresos en base a ciertas características los siguientes meses, lo pueden hacer rápidamente con NIME. Obviamente, NIME se adapta a todos los perfiles, ¿no? Tenemos desde proyecciones simples hechas de manera muy estandarizada, y ya para un usuario más avanzado que quiera manipular hiperparámetros y quiera hacer iteraciones, también lo puede hacer, obviamente. También está contemplado eso. Y a su vez se puede utilizar nodos de Python o R embebidos en el workflow para que la persona que quiera programar en Python y hacer algo sumamente específico y particular que no esté en ningún nodo de NIME, también lo podría hacer, puede programar en Python la lógica que quiera y listo, eso se puede hacer. E incluso integrarse con servicios de Auto Machine Learning como H2O, no sé si lo conocen, una herramienta Auto Machine Learning muy, muy potente, se pueden integrar y derivar también a ese servidor que haga todo el entrenamiento automático de un modelo. Finalmente tenemos nodos de visualización de datos que permiten, ya tienen integrado algunas cuestiones de JavaScript y que permiten que uno pueda visualizar de forma gráfica los datos que está procesando NIME. Entonces, tienen desde nube de palabras, gráfico de barra, torta, heatmap, el gráfico que se le ocurra. Hasta incluso tienen gráficos específicos de ciencia de datos, como curvas ROC, scatterplot. Bueno, tienen un montón de métricas que le va a servir para poder medir el desempeño de un modelo analítico. Y finalmente, los workflows de NIME suelen terminar o finalizar en algún nodo de despliegue, que vendría a ser el nodo final donde se almacena la tabla ya procesada, que se puede almacenar en cualquier tipo de formatos, en un archivo Excel, Parquet, CSV, lo puede hacer un insert en una base de datos, o incluso puede disponibilizar una API para que sea consumida a través de otro servicio de forma automática, ¿no? Las posibilidades de despliegue son un montón, entonces dependiendo su necesidad, pueden adaptar el workflow y hacerlo a su medida, ¿no? En conclusión, actualmente hay más de 2.000 nodos, con lo cual ustedes pueden realizar la transformación que se les ocurra. Más adelante les voy a explicar cómo pueden buscar cuál es el nodo que ustedes necesitan. Para instalar NIME es tan simple como acceder a este link que está aquí debajo. No sé si se lo quiere compartir, se lo pueden compartir. Y lo que pasa cuando acceden a este link es que van a acceder a esta sección donde tienen 3 opciones de descarga para Windows, Linux y Mac. Y simplemente descargan el instalador y es una instalación simple. Si están en Windows, es la típica de Next, 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 donde dejan instalada la aplicación. Además, NIME provee un montón de tutoriales y videos donde te explique cómo la instalación. Y lo único que tienen que definir es el workspace, que es el espacio de trabajo, que es una carpeta en su máquina donde se van a alojar todos los workflows que usted esté trabajando. En Linux también lo he trabajado y la verdad que funciona exactamente igual que en Windows, no hay ningún inconveniente y lo pueden utilizar. No sé si tienen alguna duda o pregunta antes que comience ya con el ejemplo práctico. ¿Hola? Sí. Sí, ¿cómo? Ahí está, ahí aprendí. ¿Cómo va? ¿Querés una consulta en los nodos, cuando hablaste de programación con R o con Python? ¿Yo puedo hacer un nodo específico programado, digamos, sería? Exactamente. Podés hacer, por ejemplo, ¿te gusta Python? Lo único que tenés que tener en la máquina donde está corriendo NIME, un entorno de Python, y que uno hace referencia desde el mismo NIME, y dentro de ese nodo uno puede programar lo que quiera. Sinceramente,
querés hacer alguna manipulación con data frames, básicamente cuando te conectas con el nodo de Python, se podría decir que el nodo considera como que la información que le está entrando por el puerto de entrada al nodo es un data frame, y luego ahí podés importar la librería que te interese usar, la que quieras, y hacer la transformación, los ajustes o lo que quieras programar en Python, y eso lo va a ejecutar desde el mismo Nime. Claro, yo podría procesar, por ejemplo, imágenes y meter la información. Ah, bien. Nime como propio, ¿tiene la capacidad de procesar imágenes también? ¿O lo puedo hacer a través de Python, a través de R y traer la información? También tiene nodos para procesamiento de imágenes. Incluso tiene varios ejemplos ahí en el site de soluciones de casos de uso de procesamiento de imágenes. Tiene procesamiento de imágenes, procesamiento de texto también. La verdad que es muy completo en la cantidad de casos de uso que uno puede abordar con esta herramienta. Justo esta charla no es tan de Nime avanzado como para ver esos casos, pero sí, hay, el otro día, por ejemplo, salió cuando accedes a Nime te suelen mostrar algunos casos interesantes que comparte la comunidad, y justamente acaban de publicar hace unos días un caso donde analizan imágenes de cultivos, ¿no? En base al análisis de que si está mal o está bien, te hace todo un análisis de drones. Claro, exactamente. Genial. Ese mismo análisis ya está hecho, y hay un ejemplo que lo podría buscar y te lo puedo compartir. Dale, era consulta. Muchas gracias. No, de nada, Darío. Sí, ahí para aclarar, incluso están a disposición dentro también de la web de Nime muchos templates que se pueden bajar ya prearmados, y con eso ya te puedes ahorrar, digamos, un poco de tiempo en el workflow, ¿no? Exactamente. Ahora justamente les voy a presentar cómo es un workflow de Nime, para que vean lo simple, de la manera simple que ustedes pueden procesar datos, y encima un gran volumen de datos, ¿no? Por ahí he visto que muchas personas pueden llegar a trabajar con otras herramientas, tipo planilla de cálculo, y el problema de eso es que, por ejemplo, ya cuando trabajas con más de 1 millón de registros y empezás a tener algunos problemitas de performance en la computadora, empieza a fallar. Después, si querés hacer muchas transformaciones, no cosas simples, sino querés, no sé, quitar filas, querés agrupar, querés ir uniendo, volver a unir, no sé, un montón de cosas, y ya la verdad que se complican. Entonces, utilizando herramientas como estas, la verdad que uno se queda tranquilo, paso a paso, y encima entiende lo que estuvo haciendo, ¿no? Eso está muy bueno. Así que ahora vamos a un ejemplo práctico para que lo vean en acción en Nime, ¿no? Esto, una vez que ustedes se descargan la herramienta, se van a topar con algo parecido a esto, ¿no? ¿Cómo funciona cómo se interpreta este espacio de trabajo? Primero y principal, tenemos la primera parte aquí arriba a la izquierda, donde van a ver carpetas que ustedes las pueden crear en base a sus clientes, proyectos, lo que sea, donde van a alojar los distintos works, no sé el nombre de la palabra ahora, los workflows, ¿no? Entonces, estos serían flujos de datos que le hacen doble clic y se te abre aquí como están viendo, ¿no? Entonces pueden acomodarlos y almacenarlos. Estos archivos también los pueden compartir hacia otra persona para que lo abra en su máquina y los trabaje también, ¿no? Por otro lado, aquí debajo van a ver que tienen un repositorio de nodos, ¿no? Este repositorio de nodos son los nodos que se utilizan para hacer las transformaciones, conexiones. Son todos los nodos que acabamos de ver recién, que hay como 6 tipos. Bueno, aquí los pueden ver. Y a su vez, este Workflow Coach, que al principio puede ser de gran utilidad cuando estás comenzando a trabajar con Nime, es una especie de, justamente, de coach, que lo que te muestra es qué hizo la comunidad, es decir, todos los usuarios que han trabajado con Nime, luego de utilizar este nodo. Entonces, por ejemplo, todas las personas que han utilizado un nodo de CSV Reader, que es un nodo que lee un archivo CSV, ¿qué han hecho después? Y bueno, seguramente han utilizado algún nodo de filtro de columnas, de row filter, o filtro de filas, o un particionamiento, o un group by, o un concatenate. Entonces esto ya te orienta qué nodos podés llegar a necesitar hacia adelante, sobre todo cuando sos nuevo y todavía no conoces los nombres de los nodos, porque como podrás ver hay un montón de nodos, aunque están agrupados inteligentemente. Por ejemplo, yo quiero hacer manipulación de datos y simplemente vengo acá
manipulación y ya me recomienda, no sé, nodos para manipular columnas, nodos para manipular filas, tablas, te va guiando, básicamente, ¿no? Además que hay una comunidad enorme que pueden buscar en Internet. Luego, aquí tenemos el espacio de trabajo, que es la parte más importante, diría, donde uno va haciendo el procesamiento de datos, y aquí debajo, bueno, una especie de layout de arriba que te permite ver todo el workflow. Muchas gracias, Alexandra. Alexandra, muchísimas gracias por participar y apoyarnos. Gracias, chicos. Suerte. Chao. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, aquí vamos a mostrar un ejemplo, ¿no? Tenemos acá vamos a trabajar sobre un caso de uso puntual. Trabajamos con un dataset público, para obviamente no exponer datos sensibles, que simplemente analiza vehículos que tienen todas sus características. Por ejemplo, tiene un identificador único de vehículo, su precio, la marca, qué modelo es, de qué año, qué categoría, qué tipo de combustible utiliza, cuántos kilómetros tiene, todas sus características, ¿no? Cuántos airbags, cuántas puertas, un montón de información asociada al vehículo y el precio. El objetivo final de este trabajo es realizar algún procesamiento de datos, alguna limpieza que pueda tener este dataset, y también al final tratar de predecir los precios de estos vehículos, ¿no? Agarrar aleatoriamente un 20% de estos casos sin el precio y hacer una predicción y entender a ver si acertamos o no con el precio. Y como ya tenemos el precio real, podemos comparar si la predicción fue correcta o no. Entonces, eso sería el trabajo final, pero antes de llegar a eso, vamos a hacer algunas manipulaciones en esos datos. Una vez que ustedes leen un archivo, ¿cómo leerían un archivo? Simplemente, por ejemplo, quieren leer un archivo Excel o un CSV, buscan acá en el listado de nodos, por ejemplo, CSV Reader, que sería el nodo que vamos a trabajar. Fíjense que cuando lo tiran al nodo está en amarillo porque no está configurado. Entonces, para configurarlo, van acá, botón secundario sobre el nodo, configurar, y aquí automáticamente el mismo NIME te da todas las opciones de configuración de este nodo. Generalmente, en el 90% de los casos, en las dos primeras pestañas de aquí arriba, se configura todo lo que se necesita. Lo demás son cosas ya avanzadas que no entran en esta capacitación. Uno aquí, por ejemplo, selecciona qué archivo quiere buscar, y acá puede autodetecta el delimitador, o lo puede configurar uno si es algo muy específico, ¿no? En este caso, yo levanto un CSV, como podrán ver, automáticamente detectó el delimitador, que es una coma, y toco el botón secundario aquí, pongo File Table, la última opción, y me deja ver la tabla como está. Me dice cuántas filas tiene, cuántas columnas, las propiedades de la columna, o sea, me da mucha información de forma automática. Entonces, apenas recibo este file, yo me empiezo a hacer algunas preguntas. Digo, bueno, quiero ver si tengo duplicados por el ID, me interesa que sean únicos esos duplicados. Bueno, uno puede crear metanodos, que son agrupaciones de varios nodos para dejar más entendible la solución. Entonces, por ejemplo, yo agarro todos estos nodos y los puedo agrupar en un metanodo, que básicamente es como una forma de encarpetar nodos. Y yo aquí lo que hago, digo, bueno, quiero ver si tenemos duplicados de IDs. Entonces, por ejemplo, acá aplico un group by. Seguramente las personas que trabajan con base de datos saben hacer agrupaciones. Digo, quiero que me agrupes por ID, que es como una dimensión, y le aplicas una agregación al campo. En realidad yo quiero contar cuántos IDs hay, para saber si hay ID duplicados. Entonces, acá simplemente contabilizo cualquier campo, y aquí doy la opción missing, que quiere decir que si tiene valores nulos, que también me cuente para saber si están repetidos o no. Y automáticamente podrán ver que cuando hago esto, me genera una tabla ya agrupada y la puedo ver. O sea, sumamente fácil. Y digo, bueno, acá veo que hay 18.000 registros, son un montón. Los puedo ordenar de manera decreciente para que me queden arriba los repetidos. Y veo que, por ejemplo, esta ahí está repetido 8 veces. Digo, mirá, está repetido 8 veces. Digo, me interesa entender por qué está repetido 8 veces. Bueno, acá puedo hacer un filtro de esas filas y decir, con un nodo para filtrar filas que se llama Rule Based Row Filter, por ejemplo, digo, me quedo con los casos que tengan más repetición. Entonces, aquí
puedes ver que el nodo te guía y te explica cómo se usan estos flows. O sea, es bastante intuitivo la manera de aplicar el filtro. Incluso si tienen más dudas de cómo se usa, van acá a esta opción de acá de ayuda y te va a dar mucho detalle. Y si tenés más dudas todavía, lo que se puede hacer es directamente entrar al buscador de Nime en Google, y la comunidad es enorme, ¿no? Te va a mostrar miles de ejemplos de cómo se utiliza el nodo. Entonces, prácticamente nunca te va a pasar de que no entiendas cómo usar un nodo, ¿no? La documentación es sumamente clara. Aquí, por ejemplo, yo ya me quedo con los ID repetidos, que son 220 IDs. Entonces digo, bueno, acá están todos los que me están generando problemas. Entonces digo, me interesa conocer específicamente, por ejemplo, este ID, si tiene, cómo están los campos, porque era una tabla que tenía un montón de campos. Quiero ver si los campos difieren entre ellos o iguales, para ver si lo elimino con alguna lógica en particular o simplemente elimino cualquier duplicado y lo mismo. Entonces digo, bueno, acá voy a hacer un join entre la tabla original, que sería esta tabla, como podrán ver, esta tabla es la original, que tiene todas las características, y como yo aquí ya tengo los ID filtrados que están duplicados, hago un join, y el join lo hago por el campo ID, que acá me deja elegir el campo. Acá puedo elegir inner join. Fíjense cómo automáticamente me va pintando el mapa para que ustedes entiendan qué tipo de join estoy haciendo. Puedo elegir acá, por ejemplo, qué columnas de cada tabla me interesan. Entonces yo digo, la verdad es que me interesan todas las columnas de la tabla principal, y de la segunda tabla podría excluir esta columna porque no me interesa contabilizar cuántos casos tiene. En este caso sí los voy a dejar, simplemente para verlos. Y luego que hago el join, que acá ya me quedó el join, que hace que ya me quedó la tabla con toda la información de la otra tabla, los puedo ordenar con un nodo sorter, por ejemplo. Digo, quiero que me ordenes por este campo que se llama count price. Yo lo podría haber renombrado, es la cantidad de veces que se repite el ID, y luego lo ordeno por ID. O sea, yo puedo establecer criterios de ordenamiento. Entonces, ¿para qué hago esto? Para que cuando leamos esta tabla, veo, por ejemplo, el caso que más se repite, que es este ID, ¿no? Veo que te ha repetido 8 veces y lo veo. Y digo, a ver, me interesa analizar si hay diferencias acá entre fila y fila. Y yo veo que es exactamente el mismo registro. O sea, no hay algún criterio que a mí me permita decir, bueno, me quedo con esta fila porque es la última actualización, por ejemplo. No hay. Entonces, voy a hacer un proceso de limpieza de duplicados de manera simple. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo ya sé que hay duplicados y sé que están duplicados por ID. Aplico un nodo que se llama Duplicate Row Filter, así de simple, y le digo, eliminame basado en el duplicado ID, en el campo ID. Si ves un duplicado, eliminalo, sin ningún criterio. Y acá en avanzado, uno puede definir el criterio de filtrado. Por ejemplo, si hubiese alguna fecha de actualización, y digo, bueno, quédate con la máxima fecha de actualización, y acá selecciono el campo de fecha de actualización. No es el caso, aquí no tenemos esa situación. Acá simplemente podemos eliminar duplicado de la forma que querramos. Entonces aquí ya automáticamente este nodo me va a limpiar los duplicados y ya me queda la tabla sin duplicados. Cada registro una vez, nada más. Luego, yo estuve haciendo, como estamos medio juego de tiempo, estuve haciendo algunos análisis. Por ejemplo, acá hice un group by de marcas. Quería ver, en base a la marca, algunas características, ¿no? Como cuánto es el precio medio, máximo, mínimo, el máximo tamaño del motor, el menor, cuántos registros tengo, ¿no? Entonces, en base a ese análisis, me armo esta tabla sumarizada, y cuando estaba viendo esto, digo, ¿qué es esto? Digo, una marca en árabe escrito. Digo, esto me puede generar algún tipo de problema, ¿no? Entonces, lo que hago acá más adelante, con un nodo row filter, fíjense lo simple que lo hice, filtro esta marca que estaba en árabe, le elimino. Acá pongo, por el campo manufacturer, eliminame este campo, y acá pongo excluir las filas que tengan ese valor. Fíjense que el nodo de filtrado de filas está bastante intuitivo y te da un montón de posibilidades de filtrado, de filtrar por palabras, de filtrar por rango, si es un número, o de filtrar valores nulos, si es que hay, ¿no? Eso lo pueden hacer sumamente fácil.
sobre todo las personas que no programan, pueden guiarse con eso. Y las personas que sí programan pueden utilizar, como me preguntaron recién, un nodo que se llama, por ejemplo, Python Source o Python Script, y automáticamente con este nodo Python Script alimentan el nodo y le hacen el procesamiento que quieren con puramente Python, ¿no? Eso, o R, si les interesa, o Java también, como les gusta. Franco, Sí, te hacen una consulta, dice, sí. ¿puedo hacer ese mismo proceso para eliminar los teléfonos duplicados por diferentes DNI? Obviamente, sí, sí, sí. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es justamente para eso. Pueden eliminar duplicados en base y pueden establecer hasta reglas complejas de limpieza de duplicados. Si tenés, no sé, el mismo teléfono para varios DNI y sabes que, por ejemplo, tengo el mismo DNI, tiene 5 teléfonos. O sea, vos tenés varios duplicados de DNI y me quiero quedar con el último teléfono y vos tenés la fecha en la cual se registró el teléfono. Digo, bueno, quédate con limpiame los duplicados, pero cuando vas a la condición acá, esta parte de avanzado, por ejemplo, puedo poner, bueno, quédate con el máximo, o sea, la máxima fecha de actualización. Entonces, de esta forma, yo me quedo con el registro que tiene el DNI y el último teléfono. Entonces, de esta forma, limpié teléfonos viejos que no me servían, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo simple, pero se puede hacer tranquilamente eso. Gracias, Franco. Va por ese lado la consulta. Ah, buenísimo, que justo respondí eso. Sí, gracias. Era esa la consulta. No, de nada. Franco, Sí, Franco, tengo una consulta desde Colombia. Una preguntita. ¿Hay forma de filtrar sin necesidad de usar ese raw filter que usaste sobre la marca? Es decir, en un texto en específico, si digamos la marca se llama Mazda, pero tiene otras palabras antepuestas, ¿cómo podemos hacer ese filtro? se pueden usar hasta expresiones. Hay un filtro que maneja ya expresiones regulares, podés utilizarlo. Y además, fíjense que hay muchos tipos de filtros, ¿no? Este raw filter es como el nodo más simple de filtrado para filtrados básicos, ¿no? Pero fíjense que existe desde reference raw filter para que recibís un listado de referencia para filtrar. Podés usar este que es con reglas, que es el que mostré antes. Este te permite ya establecer más reglas de filtrado con opciones como like o condiciones, and, or, mayor, menor. O sea, con este nodo ustedes pueden hasta establecer un conjunto de lógicas para filtrar. Y si necesitan hacer algo más avanzado que requieran manipular alguna string, por ejemplo, no sé, querés, por ejemplo, yo acá más adelante les muestro, te puede servir esto, ¿no? Yo acá he notado que el campo de kilómetros tiene el número más en un espacio y la palabra kilómetro. Digo, no me sirve que sea así porque esto es considerado texto. Yo quiero que sea un campo numérico para yo después usarlo para hacer un forecast. Entonces tengo que eliminarle este espacio del costado con la palabra kilómetros. Entonces puedo utilizar este nodo que se llama String Manipulation, fíjense, que es un nodo que tiene un montón de funciones que aquí te las explica cada una. Le hago clic a cada función y te explica cómo usarla. O sea, no hay forma de... Es muy simple entender qué es lo que hace esta transformación. Entonces yo digo, bueno, al campo de kilometraje quiero que hagas un substring, que es una función que se queda desde el espacio inicial, la primera posición, que es la posición 0, hasta la última menos 2. Porque esta función length me da la longitud del campo. Entonces, si el campo mide 10, porque tiene un número muy largo de kilómetros, bueno, a esos 10 le resto 2, quedó en 8, entonces le elimino siempre la palabra kilómetros. Sobre el campo, acá defino a qué campo le hago esa transformación, y acá pongo que la reemplace a la columna. Puedo generar una nueva columna, que ya me dé el campo procesado, o pisarla a la anterior y listo. Yo acá seleccioné pisarla. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo, por ejemplo, que acá a la columna de kilómetros, fíjense que ya no dice más la palabra kilómetro al costado. Yo después le puedo cambiar el tipo de dato y pasarla a numérico, como hago acá al final con este nodo que se llama Table Manipulator. Yo digo, bueno, a estos campos, pásamelo al tipo entero. Entonces lo paso de tipo de dato a string, que es una cadena de texto, a un tipo de dato numérico. ¿Por qué? Porque trabajar con campos numéricos por ahí es más eficiente.
¿A qué voy con esto y qué tiene que ver con el filtrado? Que quizás si necesitabas generar algún filtrado muy específico, podés llegar a incluir algún nodo de manipulación de strings previo a hacer el filtrado, generar una nueva columna con esas condiciones, reglas, esas transformaciones que definiste, y luego recién allí aplicar el filtrado que necesitas. Y de esa forma aplicas un filtrado. Pero bueno, a lo que voy es que uno puede ir manipulando los datos de la forma que uno quiera y luego volverlos a unir e ir enriqueciendo la misma tabla con agrupaciones o procesamientos de una forma muy, muy simple, ¿no? Después tenemos algunos nodos como este que se llama Cell Splitter, está muy bueno, que también, yo aquí se les muestro, que lo que hace es básicamente particionar un nodo en dos en base a un delimitador. Por ejemplo, yo acá tengo la cilindrada y el turbo, y si tiene turbo o no. Y yo quería tener una columna que sea exclusiva si tiene turbo o no tiene turbo. Entonces, por un espacio en blanco que hay al medio, yo puedo separarla. Entonces, aplico este nodo Cell Splitter y le digo, el delimitador es un espacio en blanco, que no lo ven, pero es un espacio en blanco. Y automáticamente este nodo lo que me hizo es separarme ese campo en dos campos, ¿no? Acá tengo el motor y acá tengo si tiene turbo o no. Y digo, bueno, lo separé en dos campos. Yo después puedo renombrar estas columnas nuevas que se generaron y darle un formato más entendible, pero yo voy ya paso a paso manipulando y agregando reglas. Acá, por ejemplo, al nuevo campo de turbo, que solamente tenía valores nulos, o la palabra turbo, digo, bueno, si el valor está en vacío, acá con este nodo que se llama Rule Engine, que se los recomiendo usar, si está vacío, ponele un 0. Y si tiene un valor, no me importa el valor que sea, o sea, si no es vacío en realidad, pones un 1. Entonces, con eso yo generé una bandera del tipo, digo, una bandera, ¿sí? Un flag, que el campo de turbos tiene 0 si no tiene y un 1 si tiene turbo. ¿Por qué? Porque esta forma de codificarlo me sirve para entrenar modelos analíticos más adelante. Obviamente la charla de hoy no está enfocada en entrenar modelos analíticos, pero les menciono un poco cómo funciona. Como estamos medio cortos de tiempo, yo aquí lo que termino haciendo para que vean es trabajar hacer algunas manipulaciones. Acá utilicé un filtrado de marcas porque me había dado cuenta que había marcas que tenían muy pocos ejemplos. Por ejemplo, tengo vehículos, no sé, de Lamborghini tengo uno solo. Y entonces digo, no puedo usar como ejemplo una marca que tengo tan pocos vehículos para después predecir precios. Digo, no tiene sentido hacer eso. Entonces lo que yo digo, vamos a eliminar todas las marcas que tengan menos de 20 vehículos, ¿no? Para poder hacer predicciones más certeras. Entonces lo que hago acá, elimino con este filtro aquellos registros que sean menores a 20, y luego acá hago un inner join por el campo manufacturer o la marca, y me quedo solamente con aquellos registros y vehículos que tengan más de 20 repeticiones. A esta tabla, como la ven aquí, por ejemplo, si se le quieren pasar a su gerente, jefe o lo que sea, gracias Jessica, lo que pueden hacer es simplemente, perdón el ruido, justo pasó un camión. Lo que pueden hacer es almacenarla, esta tabla. Por ejemplo, digo, bueno, la quiero guardar en un Excel porque se lo quiero compartir, no sé, a la persona que sea. Bueno, aquí utilicen el nodo Excel Writer, que básicamente escribe el nodo. Acá ya me dice que ya existe esta tabla, le metí un warning, pero dice, si le quieres reemplazarla, no hay problema. Y listo, y le das guardar. Obviamente, te da más configuraciones, porque por ahí uno quiere configurar algunas particularidades de su Excel, como decirle, quiero que la hoja se llame, y le pone el nombre de la hoja que quieras, te deja hacerlo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lo que hago acá, digo, bueno, voy a ejecutar este nodo y quiero guardar esta tabla. Le das a ejecutar y automáticamente acá me empieza a guardar la tabla, me va mostrando cómo se va ejecutando y digo, bueno, se llama tabla detallada. Y simplemente vengo acá a tabla detallada y acá tengo mi tabla, ¿no? Con todo el procesamiento que estuve haciendo y lo puedo ver, ¿no? Entonces, ahí se lo muestro. Está un poco lento, debe ser por la videollamada, no sé qué pasa. Pero la cuestión es que queda la tabla allí almacenada y la pueden visualizar, ¿no? Debe ser el antivirus que se pone a analizar cosas. Por otro lado, mientras se abre ese Excel, yo les voy presentando
Acá, ahí sabrá. No sé por qué se demora tanto, es raro. Pero pueden ver que acá está la tabla, tal cual la ven en Nine, aquí, y la pueden compartir con quien quieran. La pueden enviar por mail, la pueden guardar en un CSV, la pueden guardar en un archivo Parquet, en el tipo de archivo que ustedes quieran. La pueden subir a Blob Storage, a Amazon, pueden subirla a, no sé, a donde ustedes deseen ese archivo se puede almacenar. Como estamos medio juego de tiempo, acá voy a ir, les mostré todo lo que es levantar un archivo, hacer algunas transformaciones con algunos nodos. Hay nodos estadísticos que aquí los incluyo, pero no tengo para presentarlos. Y guardar el resultado que lo guardé en un Excel. Pero lo puedo guardar, como si quieren, en un CSV. Acá pongo CSV Writer, por ejemplo, y lo guardo en formato en CSV, ¿no? O en Parquet, o lo que ustedes quieran. Por otro lado, ahora les voy a mostrar cómo hacer esto ya es un poquito más avanzado, es para ya usuarios que quieren aplicar ciencia de datos, quieren hacer algo de Machine Learning. Acá utilizamos un nodo de particionamiento que básicamente nos va a separar este dataset en training y test set, ¿no? El objetivo es utilizar el dataset de training para entrenar un modelo analítico y que el dataset de testing no lo conozca el modelo, simplemente para hacer estimaciones y validar la precisión de esa estimación. Entonces, una vez que tenemos esto, yo aquí entreno 3 tipos de modelos analíticos, un XGBoost, un Random Forest y un ensamblado de árboles, que en realidad es una variante de Random Forest, pero que tiene más hiperparámetros y cuestiones para configurar. Cualquiera de estos 3 nodos que aquí entreno se entrenan exactamente igual. La única diferencia es que en uno usé un nodo que se llama XGBoost y en otro usé un nodo que se llama Random Forest, pero la lógica siempre fue la misma. No es que tuve que hacer un curso para usar este, otro curso para este y un curso para este, no. Utilicé regressors, que son el tipo de modelos que usé, y listo. Sin tanta complejidad. Voy a abrirle Random Forest como para que lo vean, cómo funciona el nodo. ¿Cómo funciona? Yo aquí, la puerta de entrada que está acá arriba es el training set, ¿no? El dataset de entrenamiento que tiene el 75% de los ejemplos. Aquí yo simplemente le digo, bueno, quiero que entrenes un modelo, el target es el precio, y estas son las características que tenés que usar. Si quiero tocar algunos hiperparámetros, me deja manejarlos de acá y los puedes configurar. Y acá yo lo que hago es entrenar el modelo. El modelo se entrena. Acá me deja ver algunas métricas que no vamos a entrar tanto en detalle. Y acá yo le paso aquello otro nodo que se llama el predictor, el que hace las predicciones. ¿Qué utiliza como entrada este nodo predictor? Utiliza el modelo que yo acabo de entrenar recién, que lo entrené tan fácil como ponerle, quiero que me hagas una predicción del precio con estas características. Nada más que hacer eso, ¿no? Y miren lo rápido que entrena, ¿no? Si yo le doy acá, ejecutar, y esto aquí está entrenando el Random Forest, que va a demorar un ratito, lo entrena, y aquí yo lo que le digo, bueno, ahora quiero que me hagas una predicción y quiero entender cómo es el precio y qué tan precisos. Bueno, este puerto de acá abajo es el testset, ¿no? Es un dataset que no se usó para entrenar. Por las dudas, acá lo hago, le elimino el precio, pues como para que vean que no sabe el precio de estos vehículos y le vamos a hacer una predicción. Este nodo de acá lo que hace es simplemente recibir el modelo entrenado este nodo que entrena y el dataset que no tiene el precio. Y automáticamente esto, miren lo que va a hacer. Va a hacer una predicción de precios de estos vehículos que no conoce. Acá pueden ver tranquilamente cómo quedó el dataset y acá está una predicción, ¿no? Acá al final se agregó 2 columnas nuevas, que una es la predicción de precio y otra es la varianza, creo que es. Ah, sí, la varianza. A nosotros nos importa esto. Así que pueden ver que hice una predicción de precios y digo, bueno, ahora quiero compararlo con el precio original. Acá hago un join, entonces como yo ya sé el precio, hago un join por ID y le pego el campo precio original, que es el campo como pueden ver. Entonces yo acá lo que veo es la tabla con la predicción que hice yo y el precio original. Acá hago algunos procesamientos como para minimizar todas estas columnas que no me interesan y al final de todo yo obtengo una tabla, como pueden ver, así de simple. Tengo el ID del vehículo, el precio que predijo el algoritmo Random Forest y el precio original, que es este. Como para comparar. Como podrán ver, no sé, acá este vehículo valía 15.000 y acá según, vale 17.000 y según el algoritmo vale 15.000. Hay un desvío pequeño.
En algunos casos hay desafíos más grandes, ¿no? Deben ser outliers o marcas muy particulares, pero tiende a acercarse bastante. Esto mismo, como que acaban de ver, lo hice para los 3 modelos analíticos, y acá uno de los resultados de las 3 tablas, perdón que voy medio rápido, pero en 2 minutos termino esto, y lo que pueden ver es que tengo el identificador de cada vehículo y la predicción de cada algoritmo que estima precios, ¿no? Entonces vemos cuánto dio un XGBoost, cuánto dio el Random Forest y cuánto dio el ensamblado de datos. Lo que podemos ver acá, digo, bueno, vamos a compararlo de forma más gráfica y utilizando ya un visualizador. Entonces yo aquí lo que hago es utilizar un nodo que lo que va a hacer es lo siguiente: comparar este precio original versus esto, versus el valor que predice cada algoritmo. Y en base a eso, yo puedo calcular el error cuadrático medio, el error, bueno, hay muchos tipos de errores que puedo calcular, que yo aquí los utilizo con este nodo, que se fijan, ya está hecho, no tienen que ponerse a hacer cálculos de restame la diferencia entre la estimación y el precio, aplicarle raíz cuadrada, elevarlo al cuadrado y después aplicarle raíz cuadrada. No hace falta aplicar tanta matemática porque ya está hecho esto. Entonces utilicen este Numeric Scorer, que es un nodo que te lo ofrece Nine. Y digo, comparame el precio contra el valor estimado por cada algoritmo. Y automáticamente lo que hace esto es, me da algunas métricas del modelo, R cuadrado, error absoluto medio, bueno, todas estas métricas que me permiten medir el desempeño de un algoritmo. Yo acá las concateno a las 3 como para comparar los 3 algoritmos. Y por ejemplo, yo llego a la conclusión que mi algoritmo de XGBoost es el más asertivo, ¿no? Tiene mejores métricas, tiene un menor error, tiene mejores métricas. ¿Qué quiere decir eso? Que la predicción que hace este algoritmo de acá es más precisa de la que hizo estos dos. Entonces, a futuro, cuando yo quiera hacer predicciones de precios de vehículos, voy a usar este algoritmo. Y acá, para hacerlo más gráfico, utilizo un nodo, que lo pueden ver, que lo que hace este nodo es presentar en un gráfico la diferencia entre la estimación y los precios. Entonces, de esta forma, miren cómo se visualiza esto. A ver si... A veces, cuando estoy en presentaciones, se pone rebelde este graficador. Ahí ayer... Para poner en suspenso. No, denme un segundo que es porque a veces pasa, no, ahora lo levanto justo, miren. Justo lo levanté cuando lo estaba por cerrar. es que es pesado el gráfico, ¿no? Entonces, así lo pueden ver. Básicamente lo que hace este gráfico es comparar en una línea el precio del vehículo versus las estimaciones. Y son 3 gráficos, ¿no? Entonces me compara de forma visual la estimación de cada algoritmo contra la curva. A ver. Justo cuando lo estaba cerrando recién se abrió. No sé por qué cuando hago presentaciones parece que se pone rebelde, no quiere presentar. No hay drama, Fran. Mira, aprovechamos mientras tanto para Sí, comentarles. Ahí Miri compartió por el chat. Es un calendar. Ustedes pueden agendar un espacio de reunión. Vamos a organizarnos para poder estar ahí. Van a poder ver las opciones de horario y ayudarles a implementarlo en algún caso de uso en sus empresas o algún desafío que tengan personalmente para aprender la herramienta. Así que cuenten con eso. Y bueno, nada, cualquier cosa también nos pueden mandar por email. Exactamente. Una no sé si tienen... consulta. ¿Hay un lugar para formarme en Nine, por así decirlo? Porque yo en realidad no trabajo como tal, a mí me gusta investigar y probar y hacer cosas con R y Python. ¿Sí? Dario, ¿cómo andas? Fíjate ahí en el chat, acabo de compartir hace un ratito un link al Learning the Nine. Ahí vas a poder encontrar los cursos, ¿sí?, oficiales, que incluso hasta tienen la certificación, vas pasando distintos niveles. También hay un foro, digamos, en el cual está 24/7, digamos, es muy, muy colaborativo, vas a tener respuesta bastante rápido. Y también un hub, digamos, colaborativo, ¿no? Es un repositorio colaborativo donde van subiendo soluciones y donde vas a poder ya tomar algunos workflows
ya desarrollados y customizarlos a tu gusto, digamos, ¿no? Pero el curso Genial. está muy bueno, digamos, va desde la configuración del entorno de trabajo y empezar a utilizar los distintos nodos para conectarte a los datos y todo lo que vos necesites hacer. Genial, genial. Muchas gracias. De nada. Quiero aclarar ahí también, ya que está justo preguntando sobre capacitaciones, existe una sección de Learning en NIME que te permite certificar. Y, por ejemplo, la certificación L1 es gratuita. Esa la pueden hacer, está todo el contenido a disposición, así que lo pueden usar tranquilamente para aprender y tienen varios ejemplos prácticos. Se menciona mucho lo que yo aquí estuve presentando, lo pueden ver con ejemplos prácticos, todo eso se lo podemos compartir. Luego están las certificaciones L2, L3, L4, donde ya se ven cosas más avanzadas como manejo de servidores, ya son cuestiones más técnicas, pero también las pueden hacer. El contenido lo pueden ver, pero no, si quieren ya rendir esa certificación, sí, esa sí tiene costo, pero el contenido está gratuito. Exactamente. Y bueno, como Fran mencionó al principio, es una herramienta que está en crecimiento, con muy buena proyección. Y acá también vale destacar, digamos, que es gratuita para comenzar a trabajar, digamos, se la descargan y pueden hacerlo en su entorno de trabajo local. Después hay otras versiones comerciales, ¿sí?, que permiten configurarlo dentro de las empresas para determinados usos como una automatización, digamos, carga de datos más pesada y determinadas customizaciones que podemos ir trabajando. Pero para empezar a trabajarlo, digamos, y es como muy similar, por ejemplo, a Power BI, que vos te lo descargás, comenzás, desarrollás, no tiene ningún costo de entrada, digamos. Entonces es algo muy interesante y es una herramienta open source y está todo el tiempo trabajando nuevas funcionalidades.